¿Te gustaría escuchar mi nuevo single y saber cómo se ha hecho? Quédate porque te lo voy a contar en este vídeo. Bueno, pues tenía muchas ganas de grabar este vídeo. La verdad es que llevo tiempo deseando hacer un vídeo explicativo de uno de mis singles. Este es el single que voy a lanzar en el año 2025. Será mi primer single del 2025, seguramente allá por febrero aproximadamente. Es una colaboración con mi amigo Alex Now llamada Push the Tempo. Y bueno, como os digo, será mi primer lanzamiento y voy a aprovechar un poco el lanzamiento de Arcadia Club para hacer este vídeo explicativo, bueno, pues explicando un poco el desarrollo en la producción de esta canción y que veáis un poco mi forma de trabajar, bueno, mis técnicas creativas de producción, y así pues os explico un poco en qué consiste esta canción, Push the Tempo, ¿vale? Vamos a ello. Os la voy a poner un poco por encima. La voy a avanzar un poco. Bueno, luego la seguimos escuchando un poco más. De hecho, bueno, la voy a desglosar completamente para que veáis exactamente qué he hecho en cada una de las pistas, o por lo menos en las más importantes, y así veis un poco mi forma de trabajar, mi proceso creativo, el proceso de producción. Y bueno, como veis es un track tech house, muy club, que funciona realmente bien en sesión. Y tuve la suerte de probarlo durante todo este año 2024 en prácticamente la gran mayoría de sets que he hecho a lo largo del verano. Lo estrené en Tomorrowland, el resultado fue increíble, la gente la verdad que reaccionó muy bien a la canción y desde entonces pues bueno, he ido mejorándola un poco y trabajando en ella a medida que la iba poniendo en mis sets, y la verdad que me encanta la reacción sobre todo de la gente. Entonces, bueno, va a ser, como os digo, mi primer single de 2025. Vamos a empezar un poco por el principio, ¿vale? Os voy a enseñar lo más relevante de la canción. Empezamos, por ejemplo, por el bombo. Vais a ver que es un bombo muy sencillo. Tiene un timbre característico, utilizo en muchas de mis producciones. Y bueno, no tiene mucho tratamiento. Vais a ver que tiene este pequeño realce en 88 Hz para darle un poquito más de pegada, un poquito más de punch. Pero nada más. Yo la verdad que suelo aplicar poco tratamiento a las pistas, intento dedicarle tiempo a que sean lo mejor posible cada una de ellas, pero no hago demasiado tratamiento. Si alguna pista requiere como que la trate adicionalmente demasiado, quizás es que no es la mejor pista, entonces trato de elegir una mejor. Añadimos el top loop muy sencillo. Prácticamente no tiene tratamiento, un pequeño sidechain, una palma para, digamos, añadir a ese top loop, una palma de refuerzo. Antes de poner el bajo, ¿vale? Os voy a enseñar un poco la percusión aguda. Yo suelo diferenciar un poco entre percusión grave, percusión media, percusión aguda. Esta sería un poco la media. Pongo la aguda. Por ejemplo, tiene un loop, bueno, trata de tener un poquito más de rítmica, darle un poquito más de ritmo, añadiendo un pequeño hat, y algo más adelante otro hat adicional. Como veis, ninguno tiene tratamiento adicional, por tanto los sonidos están bien seleccionados, bien escogidos. Lo mismo pasa con el shaker. Y digamos que esto forma un poco, pues bueno, esas percusiones agudas, ¿no? que van a estar rellenando el espectro de frecuencia de los agudos, que le creen un poco esa continuidad, ¿no? al ritmo. ¿Os fijáis? Esto sería un poco la parte más grave. Y en la
parte aguda a mí me gusta, digamos, que generar un poco esa sensación como de techno, ¿no? Loops muy rítmicos, muy continuos. Vale. Y vamos a mirar el bajo que en este caso, estos serían los toms, no sería el bajo en sí, pero digamos que está haciendo ya las frecuencias graves, esto sería la percusión grave, ¿no? Como veis, trabajo muchísimo con audio, utilizo muchas muestras de audio, muchos loops de librerías, me gusta mucho. No lo hago generalmente en todo lo que hago, pero en muchas cosas sí que me gusta trabajar con audio, la verdad es que me es mucho más cómodo. En este caso, bueno, pues he encontrado un loop que me venía bien, ¿no? Para hacer ese juego de medio grave, que no llega a ser el bajo, pero casi que parezca un bajo. Y aquí tiene, digamos, otros toms adicionales de relleno. Para tener esa rítmica un poco latina, ¿no? De percusión tribal. Utilizo en muchas de mis producciones con un poco de groove. Vale, antes de entrar en el bajo, digamos, más importante de la canción, quiero ver un poco lo que es elementos de percusión adicionales, porque en verdad la canción no tiene mucha más percusión. Viene a ser así, lo que sí que hago es rellenar en momentos puntuales, ¿no? Con muchos fills para causar esa sensación de, bueno, pues que están pasando cosas, que la canción no es completamente lineal, que la percusión no es completamente lineal. De hecho, cuando rompe, pues ya tiene, por ejemplo, este whistle. Suave, ¿no? Y luego pues sí que tiene elementos de relleno, estos fills. ¿Vale? Simplemente para rellenar. Cambios de compás, sobre todo. Y como os digo, como veis, aquí está toda la percusión. No tiene muchos más elementos adicionales. Quizás en el breakdown, que lo pasaremos a ver un poco más adelante, pues bueno, la percusión está filtrada. Ahora hablaremos del breakdown en sí, porque también hay un cambio de tempo, como estáis viendo aquí. Quiero explicaros esto un poco más en detalle, ¿vale? Pero a nivel de percusión, la canción es muy sencilla, no tiene absolutamente nada más, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, quiero enseñaros el bajo, cómo he construido el bajo. Como veis, el bajo... Aquí sí que hay un poco de tratamiento. Vamos a explicarlo ahora después, pero os quiero enseñar, bueno, básicamente es un preset de Serum, que es el sintetizador virtual que más utilizo a día de hoy. La verdad que me gusta mucho cómo suena y las posibilidades que da. Y básicamente os quiero enseñar un poco el tratamiento, ¿vale? Esta sería la pista sin nada. Bueno, muy simple el tratamiento. Básicamente tiene un compresor sidechain para tratar de que no coincida el bombo con el bajo. Un compresor. Me gusta mucho este compresor de Renaissance, que es propio de Waves, ¿vale? Digamos que tiene varios plugins especiales bajo esta... No es una marca, ¿no? Digamos que es como, bueno, pues una división que lanzó Waves con un montón de plugins que son muy, muy clásicos, pero a mí me gustan mucho. Voy a enseñar más. Bueno, el Airbase es un excitador de armónicos, ¿vale? Lo utilizo muchísimo, sobre todo en los bajos de mis canciones. Y particularmente lo utilizo cuando necesito a lo mejor un realce y no quiero a lo mejor hacerlo con ecualización, porque el ecualizador tiende a generarme algo que no existe y a levantar un poco de ruido. Y el excitador de armónicos siempre, digamos que básicamente, como su nombre indica, realza los armónicos y genera un sonido mucho más natural sin necesidad de levantarlo tanto. En este caso no lo he activado porque, bueno, he considerado que no era necesario, pero sí que suelo utilizarlo mucho, prácticamente en todos los bajos. ¿Vale? Aquí prácticamente no hay nada, seguramente será
un filtro, un ecualizador a modo de filtro para momentos puntuales, automatizándose. Y aquí viene la joya de la corona. Este plugin es muy interesante, ¿vale? Como veis hay un cambiazo brutal en el subgrave, ¿no?, del bajo. Os voy a tratar de explicar lo que hace este plugin, seguro que muchos lo conocéis, pero para los que no lo conozcáis, este plugin es un generador de subarmónicos, ¿vale? Es capaz de inventarse, o mejor dicho, realzar los armónicos, digamos, superiores en este caso a la frecuencia que elijáis, pero lo que está haciendo es generarlos, en este caso, por debajo, ¿vale? Es un generador de subarmónicos. Entonces, por ejemplo, un sonido que tengáis que no tiene mucho subgrave, este plugin es fantástico para eso. Digamos como que se lo inventa y es capaz de sacarle ese subgrave que a lo mejor no existía en el propio sonido y que os va a ser muy difícil de sacarlo con ecualización sin generar muchísimo ruido, ¿no? Entonces es fantástico. Es capaz de, digamos, imaginar, ¿no?, desde dónde vendría el sonido más abajo, teniendo en cuenta los armónicos que tiene superiores. Y aquí básicamente, bueno, pues limpiando un poco el subgrave después de hacer esto con un Pultec, un ecualizador Pultec. Y ese sería el bajo. Muy natural, muy limpio. Que unido al que ya tenía en audio, se entiende muy bien. Esta es la clave. Elegir pocas cosas, pero las que elijáis que se entiendan muy bien. Este es el objetivo. Ahí estoy añadiendo unas notas superiores. Nada más. Esta es la percusión de la canción. Vale, vamos a pasar a los sintes, que aquí hay un poco más de miga. Aunque en verdad también son muy sencillos. Al final, digamos que, a mi modo de ver, el éxito un poco cuando haces una canción es tratar de utilizar las menos cosas posibles, cuanto más sencillas posible, y que con eso seas capaz de contar una historia interesante. Esto es un poco lo más difícil. Parece fácil, pero es relativamente difícil. Vale, vamos con el pluck, que es el sinte principal prácticamente. Quiero explicaros un poco lo que he hecho, ¿vale? Es un sonido que ya el sonido per se es como un sonido muy percusivo. Vale, lo que he hecho principalmente ha sido... Bueno, esto es para una parte de la canción en la que voy automatizando los semitonos, ¿vale? Para hacer una pequeña subida. En este caso, nada, un pequeño realce. Pequeño, puede parecer pequeño, pero en verdad es muy bestia. Lo que pasa es que yo tengo una regla y es, si suena bien, está bien. Y al final, si lo escucháis, ese realce le viene muy bien para darle ese contenido de peso al sonido, bastante real, porque sonaba como un poco como en baja calidad, ¿no? Y bueno, estáis viendo el realce que le mete en el grave. Se nota bastante. Tiene un poco de reverb. Está clipado para tratar de sacar el máximo volumen posible al sonido. Y bueno, esto será un ecualizador seguramente. Eso es, estoy automatizando el agudo. Y básicamente... me gusta mucho crear sensaciones con la reverb y el delay. En este caso automatizo mucho la reverb. Voy a poner la base, así lo veis todo. Crear un patrón rítmico con esa percusión, algo muy sencillo, no es nada complejo y no tiene muchísimo tratamiento.
Vale, lo que sí hago con este plug es en algunas partes de la canción, como por ejemplo aquí, esto lo he explicado en algún otro vídeo, cómo utilizar un sampler para, digamos que recortar la duración de ese sample y automatizar esto. ¿Vale? Esto en otros DAW como Ableton es muy sencillo. Aquí en Studio One la verdad es que no es tan sencillo si lo quieres hacer con audio. Yo no sé si en otros DAW, veas FL Studio, Logic. Bueno, en Logic sí que era más difícil, al menos los años que lo estuve trabajando yo con él. Pero la verdad que hacer esto con audio, dado que a mí me gusta mucho trabajar con audio, siempre me era muy difícil. Entonces, digamos que descubrí una forma de hacerlo con el sampler de Kontakt. ¿Vale? Tengo un vídeo explicativo de cómo he creado esto, este efecto, pero básicamente lo que hago es esto. Acortar la muestra. ¿Vale? Si os fijáis ahí, sinceramente no lo he trabajado más y debería haberlo trabajado más, me estoy dando cuenta ahora mismo. Y es que la muestra suena un poco clipada, un poco con este clip aquí al final, entonces digamos que habría que hacer aquí unos pequeños fades. Bueno, no me viene mal haber hecho este vídeo para darme cuenta, pero porque se nota un poco, aunque con todo junto seguramente no se note, pero bueno, esto obviamente lo trabajaré. Pero bueno, lo que quería enseñaros es el efecto, ¿no? Cómo he construido este efecto de recorte del sonido y volver a dejarlo en la duración original. Y ya os digo, tenemos un vídeo sobre esto, sobre este efecto en el canal. Echadle un vistazo porque lo explico al detalle para poder hacer esto vosotros mismos con el plugin de Kontakt. Vale, ¿qué más? Nada, lo que es el plug no tiene más tratamiento. Voy a enseñar, por ejemplo, este par de ellos. También, como os digo, son bastante simples. Este está haciendo como un juego muy parecido al del mítico House of God de DHS, bueno, básicamente no es el mismo juego, pero es un juego parecido. Digamos que he cambiado un poco la posición de las notas. Lo que sí he cogido ha sido el timbre original de ese sinte porque me gusta mucho. Y he hecho ahí mi propio juego y básicamente lo que estoy haciendo aquí a nivel composición, esto me gusta hacerlo mucho, es dividir, digamos que el drop por bloques. Habría un primer bloque que sería este, que es la primera parte del drop, ¿no? Según entra, va avanzando un poco. Y la segunda parte del drop, este compás, en lugar de repetir lo que es el sinte principal, estoy haciendo como una pregunta-respuesta, ¿no? Y en este caso quito el sinte principal y meto este nuevo juego que hace esa respuesta, ¿no? Entonces la canción se hace mucho más entretenida de esta manera. Eso es un recurso muy utilizado hoy en día, pero quería explicarlo, ¿no? No tiene más historia. El tratamiento, a lo mejor quizás del sinte, podemos pasar a verlo. Realzo mucho los transitorios con Neutron, por ejemplo, me gusta mucho. Bueno, tiene un pequeño excitador de armónicos en la banda del medio grave, como veis. Subarmónicos con Ambassador y un pequeño juego con un delay. Vale, voy a quitar este para que no me moleste, para apagarlos todos a la vez. Así sonaba el sonido. Ese es el realce en los transitorios. Ecualización. Un poquito más de armónicos. Subarmónicos. Juego un poco con el delay que ahora está apagado, pero que en algunas partes, como por ejemplo aquí. No, ahí no. Un poco más adelante seguramente. Para generar esa subida, ¿no? Y crear esa especie de tensión. Me gusta mucho combinar delays y reverb para generar eso. Y nada más, bueno, y la
La reverb para esta primera parte. También está automatizada. Ya os digo que son sistemas de composición muy clásicos, técnicas muy clásicas, pero muy efectivas. Y sobre todo, a mi modo de ver, bastante limpias. No ensucian mucho la producción. Eso creo que es clave. Vale, pues no hay más sintes en la canción. Ya el resto son efectos. Los efectos, bueno, pues básicamente muchos efectos de relleno, impact, crash. Este, por ejemplo, efecto, sí que lo hice. Tengo otro vídeo hablando sobre esto. Es un riser que hice con el Serum específico. Lo que pasa es que bueno, muchas veces exporto en audio y ya me guardo esos efectos para utilizar en otras canciones y no tener que hacer esto de cero. Pero tengo un vídeo explicando esto y si queréis echarlo en vistazo porque es muy interesante cómo poder crear tus propios risers en tus canciones con Serum, y la verdad que al tiempo que tú elijas, de la duración que tú elijas, está muy interesante. Básicamente vamos a explicar esto del tempo, que esto es muy interesante, antes de pasar a la voz. Como veis, la canción está en 128 BPM, ¿vale? Bien así. Vale, y ahora lo que estoy haciendo, voy a quitar la voz para que veáis simplemente lo que pasa, digamos, en la canción. Un segundo. Vale, lo que pasa es que quería combinar esta parte en la que el sample se acortaba, volvía a su posición original y enganchaba con este ritmo de nuevo, pero mucho más despacio, para que fuera subiendo poco a poco, ¿no? Pushing the tempo. Esta era un poco mi idea, tratar de hacer que la canción hiciera eso que el título dice, ¿no? Que el tempo, digamos, está empujando, ¿no? Va subiendo. Entonces, para eso, simplemente lo que hice fue bajar el tempo, hacer una automatización de tempo. Esto en otros programas no sé cómo se hace, pero en Studio One, como veis, es muy sencillo, ¿vale? Aquí podéis automatizar el tempo de vuestra canción y bueno, es algo que he visto muchas veces en muchas canciones. Y la verdad que lo hice por primera vez creo que fue en 2018, en el lanzamiento de la canción, la colaboración que hice con Corey James y Cruzy llamada 12 O'Clock, en el sello de Steve Angelo, en Side Records. Y bueno, hicimos este efecto un poco tempo abajo, que se quede con otra métrica, mucho más, bueno, que rompa un poco, digamos, la dinámica de la canción, que sorprenda y que poco a poco vaya subiendo, ¿no? Es una sensación como que en pista funciona muy bien, en sesión, en los sets como DJ. Aquí, como veis, la percusión es un loop tribal que va subiendo poco a poco. Acompañando un poco. Esto es interesante. El synth va acompañando y, por ejemplo, va cambiando de pitch. He empezado a hacerlo muy pronto para generar esa sensación de subida, subida, subida. Me gusta mucho hacer eso. Sube, sube. Y al final empieza a bajar. Cambia la métrica. Vale, ahora pasamos a ver eso. Bueno, básicamente en los efectos utilicé un efecto como un scratch. Me gustaba mucho ese efecto. Y añadí también un crowd, público, digamos, como aplaudiendo, silbando. Esto me gusta hacerlo mucho también a veces. Y digamos que aporta ese extra en el Drop 2, ¿no?
Vale, esta sería la canción instrumental. Vamos a escuchar lo que he hecho con la vocal porque es el motivo fundamental de la canción, ¿vale? Lo primero que encontré fue este sample que me recordó a una canción mítica de Fatboy Slim llamada Push the Tempo, que es, digamos, la que he cogido un poco de referencia, en la que me he inspirado para hacer esta canción. Y básicamente cuando encontré el sample, que es este, push the tempo, push the tempo. ¿Vale? Pensé, puedo tratar de hacer esa canción más actual en el 2025 y tratar de hacerla un poco a mi manera, ¿no? Que es lo que pretendía, ¿no? Porque el original de Fatboy Slim es muy diferente. Y bueno, pues básicamente lo que hice fue coger el sample y empezar a jugar un poco con él. Bueno, esto lo hice en otro proyecto. Digamos que con Melodyne empecé a jugar un poco con la tonalidad de la vocal, empecé a ponerla toda en el mismo tono, traté de hacerla un poco más rápida. De hecho, aquí ya lo vais a apreciar. Mucho más rápida. ¿Vale? Y digamos que traté de hacer lo mismo que he hecho con el sinte antes, acortando un poco la muestra y haciéndose esa subida, ¿no? Con la voz. ¿Veis? Y luego la uní con la canción original, con el sample original. Ok. Y este es un poco el juego vocal que hace toda la canción. Luego tiene aquí unos añadidos vocales, muy clásicos también. Aquí, por ejemplo, he cogido la frase entera y lo que he hecho ha sido hacer un time stretch. Alargándola un poco y bueno, con algún efecto como un delay. Creas esa sensación en la que van pasando cosas todo el rato en la canción, ¿no? No simplemente tenemos un loop vocal y jugamos con él y lo utilizamos, lo quitamos y lo sacamos de la canción, lo ponemos y lo sacamos de la canción como queremos. Eso digamos que a mí me resulta aburrido. Yo necesito que pasen más cosas, ¿no? Entonces al final tienes que tratar de ser creativo y hay varios tipos de juegos con la voz. Con la misma voz hay varios tipos de juegos en la canción, como estáis viendo. Aquí, por ejemplo, un efecto. Por ejemplo, aquí repetí el push the tempo. Bueno, he hecho algunos juegos vocales tratando de construir pues este juego en general. Lo mismo que vaya subiendo. Aquí he mezclado una parte de la canción original que os decía de Fatboy Slim. Ese efecto que se queda en el break de la original. Bueno, he hecho un pequeño sampleo que como es algo que no es un poco reconocible, pero no es algo en lo que creo que esté quitándole a nadie que sea un plagio directamente, ¿no? No hay una melodía, no hay una voz, es simplemente como un efecto, ¿no? Hace que sea reconocible, pero no creo que sea ningún problema, sinceramente. Aquí la voz va subiendo, lo que os decía. Con el efecto, el sampler. Y me gusta mucho cuando hago este efecto jugar también con el pitch. No solo con la modulación para recortarlo, ¿no? Sino además como que incluso sube de pitch y baja. Pero en realidad simplemente estás recortándolo. ¿Vale?
Vale, os voy a enseñar algún detalle más. Por ejemplo, este Shattered. Esto es un efecto que hago a veces. Vale, en este caso está bounceado, está exportado. El original, básicamente lo que he hecho ha sido coger un trozo de ese sample de Push the Tempo. Y bueno, esto lo hago generalmente con un Transgate. En este caso os puedo enseñar este. Y este plugin lo que hace es generar esa puerta de ruido, ¿no? Que hace esta especie de efecto Shattered, que está muy de moda ahora. Y lo he exportado en audio y luego, bueno, he hecho algo de tratamiento, un poco de reverb, un poco de sidechain, especialmente para que no moleste sonando a la vez que el bombo. De hecho está muy suave, está muy atrás en la mezcla. Pero todo va de la mano, ¿no? En cuanto a la rítmica, en cuanto a la tonalidad, por supuesto, y en cuanto a la idea de la canción. Es muy sencilla, no tiene muchísima complicación. Digamos que todo lo que tiene, en mi opinión, está bien puesto y funciona. Y bueno, poco más. Creo que no estoy dejando nada. Nada más, esta canción luego está mezclada aparte. Lo que hago generalmente es sacar los buses de la canción. Básicamente la desgloso un poco bueno, a nivel frecuencial, los elementos graves, medios y agudos, pero digamos que por bloques de tipos de instrumentos, ¿no? La de percusión sí que saco percusión grave, media y aguda. Los sintes a lo mejor los saco o todos juntos o los más relevantes por separado. Efectos todos juntos, voz toda junta. Y por supuesto bombo por separado, bajo por separado. Y luego hago una mezcla de esos buses, ¿no? Entonces haré otro vídeo seguramente explicando un poco la mezcla. Me viene bien para explicaros el proceso de mezcla, cómo lo trabajo. Y máster, por supuesto. Pero eso lo aplico en un proyecto nuevo, en el cual, pues bueno, habiéndome exportado, digamos, estos bloques, estos buses, pues puedo trabajarlo con mucha más facilidad. Y básicamente es lo único que tiene. Pero a nivel de composición y de creación, la canción está aquí. Esta es la idea. Y bueno, pues espero que os haya gustado.